Perfecto. Hola a todos nuestros amigos de acá del Centro Quintún a través de las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de transmisión en vivo Mirar Alrededor. Y en el día de hoy tenemos de invitada a nuestra querida psiquiatra de acá del Centro Quintún, la doctora Carla Álvarez. Ella ha estado trabajando con nosotros ya varios meses ya, ¿cierto, Carla? Desde el año pasado. Desde el año pasado, más o menos, yo creo que se quita cumplir el año ya. Y ella está completamente dedicada acá en Quintún a poder acompañar a todas las personas que cuidan a personas con demencia que son acá usuarias de nuestro centro. Bien, bueno, como les contábamos un poco la semana pasada, que estuvimos también ahí con la doctora Tiare Quiroz, otra miembro acá de nuestro equipo médico, la geriatra, decidimos ponerle este nombre Mirar Alrededor a este programa de transmisión en vivo, principalmente porque, bueno, el Quintún, ¿cierto? Que es una palabra que viene del Mapudungun, quiere decir mirar alrededor, entre otras acepciones como mirar más allá, buscar más allá. Justamente lo que buscamos nosotros como centro es sensibilizar un poco a la población, ¿cierto?, sobre las personas con demencia, sus cuidadores, y en el fondo como transmitir que hay que mirar más allá de esta enfermedad, ¿cierto?, de este diagnóstico, esta etiqueta que muchas veces uno pone que es el Alzheimer, demencia vascular, etcétera. Y lo que queremos es mirar más allá, a lo que hay detrás de esa persona, detrás de esa historia que hay, ¿cierto? Todos los conocimientos, la experiencia que ha acumulado la persona a lo largo de su vida, y ver también a esas familias, que es justamente el tema que queremos centrar en nuestro capítulo de hoy, ¿cierto? El que hay, siempre donde está una persona con demencia, hay una persona que cuida, a veces es más de una persona la que cuida, y que esa persona también se lleva una parte bien difícil del trabajo, porque ¿para qué vamos a decir que es una pega fácil si en verdad no la es? Es una pega que demanda harto esfuerzo, ¿cierto? Harta paciencia, harto amor, harto cariño, harta entrega. Así que este capítulo de hoy está especialmente dirigido justamente a todos aquellos que cuidan, así que bienvenidos a todos los cuidadores y cuidadoras acá a nuestro programa. Así que bueno, Carla, un poco la idea de hoy es poder conversar en torno a ¿cómo está impactando también la pandemia, ¿cierto? El contexto actual en estos cuidadores que ya tenían una sobrecarga asociada a su trabajo, ¿cierto? Eh, ¿Qué implica además para ellos estar en este contexto? Porque estamos todos medio nerviosos, me imagino. Sí, bueno, en primer lugar los quiero saludar a todos, decirle muy buenas tardes. Yo voy a abordar la salud mental de los cuidadores y cómo ha afectado esta situación de pandemia. La verdad es que esta pandemia ha generado sin duda un gran impacto en las rutinas de todas las personas, o sea, ha generado un desorden en las rutinas, en las familias, hay una sensación de pérdida de control, de incertidumbre sobre lo que nos depara este nuevo virus. También a nosotros los equipos de salud ha implicado que mejoremos nuestras estrategias también. Bueno, ser cuidador implica una alta carga de estrés ya de manera basal, por lo tanto esta pandemia implica también otros estresores como por ejemplo hay personas que han tenido dificultad en sus trabajos, personas que están en situación de cesantía, hay también conflictos a nivel económico, entonces eso también se ha sumado a la carga previa, por lo tanto también esto ha generado conflictos familiares, el hecho de que estén personas que habitualmente estaban en sus trabajos, que compartan ahora todo en una misma casa, la distribución de los roles, todo eso ha ido generando también estrés. Ha sido como una lluvia de hartas cosas que Exacto. están afectando a estos cuidadores, entonces. Claro, eso se ha sumado a la carga previa que tenían con sus mismos familiares con demencia. Porque, por ejemplo,
mirando a una persona más allá del rol del cuidador, ¿cierto? Como una persona, tú, yo, el vecino, la vecina, que no está a cargo del cuidado de una persona con demencia. ¿Qué es lo esperable? Porque también uno dice como, oh, está exagerando, se nos está, no es el fin del mundo. Hay otros que dicen como, ah, es que se lo toma demasiado a la ligera. ¿Qué es lo esperable en general que pase en términos como más emocionales, ¿cierto? Frente a una situación como de estrés como la que estamos viviendo actualmente. Claro, mira, frente a eso es importante distinguir dos conceptos, que es la ansiedad normal y la otra es la ansiedad patológica. La ansiedad normal se describe una reacción frente a cualquier situación de crisis que nos permite tomar medidas preventivas, por ejemplo, en el caso de este virus, como lavarnos más seguido las manos, tomar las indicaciones de distanciamiento social, tratar, por ejemplo, de no frecuentar los lugares con mucha gente. Eso nos genera un estado normal de ansiedad, tomarnos esto con cautela, pero sin perder el control. Por otro lado, la ansiedad patológica ya es cuando esta capacidad de reacción nos genera un intenso miedo, angustia constante, cuando eso ya se va prolongando por más del tiempo esperado, ahí ya hablamos de una ansiedad donde hay que intervenir. Ahora, es frecuente, por ejemplo, que experimentemos trastornos en el sueño, por ejemplo, que nos dé más apetito. Hay otras personas que han tenido pérdida de apetito, que no es lo más frecuente, ha sido más bien el aumento del apetito. Sobre todo con los días más heladitos, empezar a pensar claro. En el calzón roto, la sopaipilla. Exacto, los aumentos de los carbohidratos. También quizás es esperable que andemos más irritables, sobre todo por lo mismo que comentaba, el hecho de que esté en la casa con más gente, con el tema de que quién lava los platos, quién ordena, eso también claro. ha generado una situación de caos. Claro. Completamente cambia la rutina ahora hay más dueñas de casa a veces al mismo tiempo. Exactamente, entonces eso ha generado un estado de, como te digo, de ansiedad adaptativa. De hecho, esta ansiedad que yo manifestaba inicialmente, esta ansiedad normal, es lo que nos ha permitido a nosotros como seres humanos a mantenernos como especie e ir evolucionando. Ahora lo complejo es cuando esta ansiedad ya empieza a implicar otro tipo de factores que vamos a ir hablando más adelante. O sea, en el fondo es esperable y es necesario, ¿cierto? Que yo me ponga un poco nervioso, que trate de un poco de pensar en las consecuencias que está teniendo esto, exacto. ¿Cierto? Más que nada porque si yo no tuviera un miedo o no le tuviera respeto a lo que está pasando, pucha, no me lavaría las manos, saldría para todos lados, o sea, cumple ese rol. Pero cuando ya esto me impide funcionar en mi día a día, ahí es como cuando ya estaríamos hablando de que nos estamos enfrentando como a una ansiedad que no es tan esperable, ¿cierto?, frente a este contexto. Justamente, vale. Ya, y por ejemplo, en el caso de una persona que cuida a una persona con demencia u en otra situación de dependencia, ¿cierto? ¿Qué cosas se nos están sumando adicionales? Porque me imagino que también ellos están pasando por este mismo proceso de cambios de rutina, de estructura de gente presente en la casa, pero además no debe ser tan fácil estar en esta situación, sobre todo del distanciamiento social, pienso yo, cuidando a una persona con demencia que quizás no comprende tan fácil esta situación. Claro, o sea, el hecho de ya estar en cuarentena y no tener la posibilidad de salir, por ejemplo, a la plaza con el familiar, eso implica una mayor carga, el estar, sobre todo, por ejemplo, las personas que viven en departamentos, que solamente tienen la ventana para poder mirar, también, a diferencia quizás de alguien que pueda tener patio, pueda salir a mirar las plantas, tomar aire. Claro, todo eso puede generar más estrés. Otro tema importante es que las personas con demencia, como tienen un deterioro cognitivo, muchas veces olvidan el tema del lavado de manos, entonces implica que el familiar tiene que estar, el cuidador tiene que estar supervisándolo más todavía. También ocurre con el tema del distanciamiento social, entonces eso de por sí genera una mayor carga de la que tenía basalmente. Claro, y algo que también yo siento que hemos pesquisado como nuestros seguimientos que hemos hecho acá en Quintún, es que
nosotros siempre hemos tratado de promover de que este cuidador, por ejemplo, tenga un espacio de respiro, que no sé, o vaya a un taller, o vaya a un club de adulto mayor, que aunque sea en el fondo salga un poco, hay algunos que se organizan no sé, un hijo se queda a cargo de su papá, por ejemplo, y salen a tomarse un café con la amiga, o por último dar una vuelta a la manzana. Y quizás con todo este tema de la cuarentena, el aislamiento, como que no perdieron esos espacios. Exacto. En el fondo. Quizás lo más complejo de estar más tiempo en la casa es la desestructuración de muchas de las rutinas que tenían anteriormente. Habían de hecho algunos cuidadores que asistían a clases de hidrogimnasia, clases de zumba, de repente, entonces todas esas cosas lamentablemente se tuvieron que posponer hasta que dure esta crisis. ¿Y cómo podemos tratar de que estas personas, ¿cierto?, estos cuidadores, mantengan, por ejemplo, estos espacios de respiro? Bueno, eso depende, por ejemplo, en el caso de los cuidadores donde hay más de un miembro familiar, es súper importante que se organicen y deleguen las tareas, tratando de que el cuidador no se lleve la carga, por ejemplo, las labores de aseo, que haya, por ejemplo, alguien que una semana se encargue de eso, otros familiares que se encarguen de la preparación de la comida, con el fin de que el cuidador tenga por lo menos un espacio de 1 o 2 horas como para poder ver una película. Ahí es re importante la comunicación que se establece en las familias. Ahora, por otro lado, cuando hay cuidadores que viven solos, ahí ya es importante acudir quizás a otras vías de comunicación, vía telefónica, tratar de siempre estar en contacto. No olvidar también el pedir ayuda, porque a veces hay muchos cuidadores que por no molestar no llaman a otras personas. O sea, es importante no aislarse. Y una preocupación también que ha surgido harto en los cuidadores es como, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si a mí me da coronavirus y yo me tengo que poner en cuarentena? ¿Qué va a pasar con mi familiar? ¿Qué sugerirías tú para que este cuidador pudiese hacer? Para que, si es que en caso de presentarse esa situación, por ejemplo, no lo tome tan de sorpresa o... Bueno, es una pregunta bastante compleja porque está muy sujeto a la red de apoyo que tenga este determinado cuidador. O sea, como te comentaba, es distinta la situación que ocurre en un cuidador que sí cuenta con, por ejemplo, con hijos, tíos o sobrinos que pueden quizás dejar que este cuidador haga su reposo en otro lugar para evitar el contagio. Es distinto el escenario que ocurre, por ejemplo, en una persona que no cuenta, ahí quizás la persona sin mayores redes de apoyo tiene que activar sus redes en los centros de salud. Ahí sería eso importante, activar esas redes. O sea, en el fondo yo creo que algo importante sería que estos cuidadores, por ejemplo, teniendo en cuenta su red de apoyo, pudiesen quizás planificar, tener un plan de emergencia en caso, por ejemplo, de contagiarse, de quién podría hacerse cargo, no sé, tener como un mini manual, no manual, pero un cuaderno quizás con los principales datos de salud. Exacto, o sea, la idea de esto es que cada familia se planifique poniéndose en este posible escenario, para tener más o menos un plan A o un plan B. Y Carly, tú nos contabas también que con todo este tema de la ansiedad, producto de la pandemia, ¿cierto? Esta ansiedad más adaptativa, claro, era esperable, por ejemplo, que a uno se le alterara el sueño. Exacto. Lo más común es como el insomnio, ¿cierto? Exacto. Y frente a eso, como hay un concepto que de repente uno, sobre todo, se ha leído harto como en esta época, y nosotros ahí de Quintún hicimos una infografía, este concepto de la higiene del sueño, que lo importante que es cuidar la higiene del sueño. ¿Por qué es tan importante como el cuidar el sueño y qué podemos hacer nosotros para poder tener una buena higiene del sueño? Bueno, lo más importante es comentarle el concepto de lo que es el reloj biológico. Nuestro organismo funciona de acuerdo a las horas de luz o a las horas de oscuridad. Por lo tanto, el mismo hecho, por ejemplo, de estar en cuarentena más tiempo en la casa, ha implicado que este reloj biológico se encuentre más alterado.
Por lo tanto, es para poder mantener un mayor equilibrio. En primer lugar, es muy importante tratar de levantarse en un mismo horario, acostarse a una misma hora. Por ejemplo, un horario estimado puede ser tratar de acostarse entre las 10 de la noche, estoy hablando del cuidador, máximo 12 de la noche, tratar de levantarse entre 6:30, 9:30 de la mañana, tratar de mantener una regularidad entre esos horarios. Por otro lado, por ejemplo, antes de dormir, evitar las comidas pesadas, tratar de dejar un espacio por lo menos de 2 horas después de la última comida, evitar que estas comidas sean copiosas, abundantes, No a la o muy chilena. pesadas. Claro, por ejemplo, una ensaladita, tratar de comer más liviano en la noche. Por otro lado, mantener los horarios de alimentación, ojalá comer cada 4 horas más o menos, comer lento, ya acá no hay ningún apuro, por lo menos lo recomendable, ojalá tomarse unos 45 minutos para poder almorzar, tomar desayuno, porque eso también evita que las personas estén picoteando más veces en el día. Bueno, como les decía, la alimentación teniendo un orden también influye en la calidad del sueño. Es importante, por ejemplo, evitar estimulantes antes de dormir, como por ejemplo el té, el café, el mate, la Coca-Cola, evitar fumar antes de dormir. Lo ideal sería que el último horario sea más o menos hasta las 6 de la tarde. Ah, igual temprano. Claro. Como cuando ya empieza a bajar la luz del día. Exacto, porque hay muchas personas que toman té en la noche y eso tiende a generar una mayor activación. Entonces ahí lo recomendable es, por ejemplo, tomar infusiones como manzanilla, melisa, a no ser que existan contraindicaciones. Eso es muy importante también conversarlo con el médico tratante. Claro, lo natural no significa que se pueda tomar allá libre demanda, ¿cierto? Exacto. Igual hay ciertas como plantas medicinales que igual interactúan con algunos medicamentos, entonces ahí hay que tener como ojo. Claro, otro punto importante que por lo menos he tenido varios pacientes que han tenido un mayor consumo de alcohol, ¿ya? Se tiende a creer que beber antes de dormir tiende a generar sueño, pero eso la verdad es que altera la calidad. Altera unas fases del sueño, entonces no es recomendable usar el alcohol como ansiolítico, como para poder dormir mejor. Claro, otro tema importante es evitar la automedicación. Siempre tener una asesoría acá, nosotros en el equipo tenemos un equipo bien dispuesto a resolver todo tipo de dudas, si es que no se automedique, no le hagan no hacerle caso a la vecina. Exacto. Que yo tomé no sé qué, que el matinal dijeron no sé cuánto, ahí, claro. Eso no. Sí. Otro punto, el tema de la siesta, hay que tratar de evitarlo. Ya ahora si es mucho el sueño, tratar de no dormir más de media hora, para no alterar ese proceso. Y algo que yo creo que también siempre se dice respecto al tema de la higiene del sueño, es esto como del uso de las pantallas, que más encima se ha disparado con este tema de la pandemia, porque bueno, como es el contacto que tenemos a veces con otros, y aparte que no solo el hecho de ver una pantalla, que tengo entendido que la luz impacta, sino también la cantidad de información que uno recibe por ahí. Exacto, eso tiene que ver, el tema de las pantallas en particular, tiene que ver por la exposición a una luz que está en el espectro de la luz azul, que eso está presente en los televisores, los celulares, entonces por eso es importante tratar de, antes de dormir, hacer actividades más bien que induzcan a la relajación. Ya, como leer un libro, exacto, por ejemplo. Ejercicios de relajación también, de respiración. Sí, porque a la larga también si uno se pone, no sé, a mirar las redes sociales justo antes de acostarse, entre el WhatsApp, el Twitter, no sé qué, que uno ve tanta información, porque yo creo que eso es algo que también tiene bastante agobiada a la gente, que al final uno no sabe qué creer, qué no creer. ¿Qué recomendaciones hay como respecto a eso, como al uso responsable de los medios? Lo importante es tratar de informarse máximo 2 veces al día, o sea, evitar el exceso de información, acudir a los medios oficiales, que igualmente los que indica la CDC o la OMS, o también acá en el mismo centro nosotros hemos ido
elaborando con todo el equipo material. También ustedes nos pueden ir solicitando de repente ciertos temas que les surge como inquietud. Ujú. Y, o sea, hay que tratar de ahí un poco aplicar al autocuidado Exacto. de no tentarse en estar mirando a cada rato Claro. los chats, ¿cierto? Que llega a la cadena, porque también hubo mucha información, recuerdo, como de que hacía, que el virus se moría si yo tomaba agua caliente, si Claro. hacía gárgaras con no sé qué. Exacto. Es muy importante filtrar la información y acudir a los medios oficiales. Perfecto. Claro. Oye, Carla, y también, bueno, habíamos hablado como de hartas como tips, estrategias para el tema del autocuidado, ¿cierto? El cuidar la higiene del sueño, este tema como de también como alimentarse y no andar picoteando, exacto, que aumenta un poco la ansiedad, ¿cierto? Pero qué otras actividades uno puede realizar como para cuidar ese espacio de más de conexión con uno mismo, para relajarse, para tranquilizarse y un poco intentar dentro de lo posible abstraerse de este rol de cuidador? O sea, es muy importante, ojalá, tratar de tener hacer en forma diaria ejercicio, ya sea a través de baile. Hay varios tutoriales, por ejemplo, por internet donde enseñan yoga. Hay ejercicios para mejorar el equilibrio, que hace poquitito subieron un video acá en Quintún de eso. Pero vamos haciendo ahí varios videos. Exacto, también hay varias actividades de ocio, por ejemplo, ¿por qué no ver una serie, ver películas, dibujar, pintar, ¿Y hay tejer? alguna actividad que de repente involucre quizás una inversión pequeñita a tiempo, pensando en que quizás tenemos que estar ahí atentos a la persona que cuidamos, ¿cierto? Que no podemos llegar y mandarnos, no sé, pintar mucho rato? ¿Que hay alguna actividad que sea así como que yo no necesite nada más que mí misma para poder en el fondo Por ejemplo, hay relajarme? ejercicios de respiración. ¿Ya? Yo la verdad es que he recomendado mucho una técnica que yo le llamo el 4-78, que implica que uno se puede tomar 4 segundos en inspirar, 7 segundos en retener el aire y 8 me demoro en botar el aire. Entonces esto yo lo puedo aplicar ojalá en una posición cómoda. Lo más habitual es estar sentado en alguna parte y esto se puede aplicar, por ejemplo, 4 veces durante varios periodos del día. Y te propongo algo, hagamos algo, mira, pongámonos, les propongo que lo practiquemos acá junto con todas las personas que nos están viendo, para que así también se lleven de repente algo más práctico para la casa. Claro. Bueno, yo he escuchado mucho que todo este tema de la meditación, el mindfulness, es como la atención plena, ¿cierto? Son Exacto. como prácticas que de repente están de moda, por lo tanto uno encuentra harto que de repente muy de cierto no tiene, Claro. pero efectivamente el tema de por último parar un minuto, sentarse y respirar es algo que a todos nos hace bien. Exacto. Entonces, y al parecer los beneficios, sobre todo para reducir la ansiedad, son como importantes. Entonces, claro, porque eso ayuda efectivamente a mejorar la oxigenación del cerebro y a largo plazo hace, por ejemplo, que estos neurotransmisores como la adrenalina o el cortisol, eso no se mantenga en niveles tan altos durante el tiempo, porque eso se ha visto que a largo plazo mantener niveles de estrés muy altos gatillan problemas, por ejemplo, como diabetes, muy a largo plazo. Yeah. Bien, así que los invitamos ahí a que se pongan cómodos ya, sentados, claro. Y vamos a practicar ahí, Carla, tú nos muestras cómo se hace el ejercicio y nosotros te seguimos. Sí, bueno, importante, ahora que estamos sentados, buscar una posición cómoda, espalda recta, relajar las extremidades, pueden cerrar los ojos como les sea más cómodo. Ahora vamos a tomar aire, nos vamos a demorar 4 segundos. Vamos a mantener este aire en nuestros pulmones durante 7 segundos. Y ahora vamos a botar demorándonos 8 segundos. Ya, volvemos a repetir.
4 ¿Se segundos. bota por la nariz o se bota por la boca? Por la nariz. Por la nariz. Y a ver, vamos contando entonces. A ver. Vamos a inspirar 4 segundos. Vamos a mantener 7 segundos. Ahora vamos a botar este aire. Eso, nos vamos a demorar 8 segundos. Nuevamente, 4 segundos, vamos a tomar el aire. Vamos a mantener por 7 segundos. ¿Ya? Y vamos a botar el aire lentamente, 8 segundos. Ahora, este ejercicio, por ejemplo, lo podemos combinar con uno que se llama de imaginería, donde podemos ir pensando, por ejemplo, en un paisaje que nos genere más tranquilidad, y eso lo podemos ir haciendo durante varias fases del día. Si es que estamos de repente muy agobiados, en el caso de los cuidadores, la idea es que tengan este espacio para poder, por ejemplo, estar en el patio si tienen esa posibilidad. Lo Claro. pueden ir aplicando. Porque a lo largo yo solo necesito poder sentarme, acostarme un Exacto. ratito y parar. No necesito ir a buscar ni lápiz, ni Exacto. lana, ni salir de mi casa a buscar. También esto lo podrían hacer acostados, pero la idea es que sea una posición cómoda. Claro, y la idea es que ojalá lo puedan hacer solos, o sea, en un Exacto. momento en que puedan darse tiempo para ellos, quizás mientras el familiar descansa un poco. Exactamente. Así que, bueno, los invitamos a aprovechar también de hacer todas las preguntas que quieran a través de las redes. Ya pueden ir enviando sus preguntas a través del chat, ya, tanto de Instagram como de Facebook. Yo, de hecho, me voy a acercar ahora un poquito acá a revisar. Mira, acá nos dice una persona en el Facebook que hizo la prueba del ejercicio del 478 y que le resultó, que se relajó, ¿cierto? Vamos a revisar por acá también. Al parecer no hay tantas preguntas por ahora, así que los invitamos a que puedan ir mandando preguntas. Ahí sáquenle el jugo, ¿cierto? A nuestra doctora, que para eso está. Quizás si alguno de ustedes quiere contar alguna situación que le haya pasado, donde se haya visto un poco sobrepasado o que se le haya hecho difícil de manejar, y quizás también algunos quieren compartir sus propias estrategias, ¿cierto?, de cómo lo hacen ustedes para cuidarse. Mira, ves, por acá tenemos una persona que nos pone: hola, ¿qué recomendarías en el caso de una cuidadora que vive con 2 personas mayores, una de ellas con demencia y que no tiene mayor apoyo de parte de familiares y no puede realizar actividades de autocuidado? Se ve compleja y compleja, se nos paró un rato, se ve compleja la situación igual de nuestra amiga, pero yo creo que, bueno, lo que acabamos de hacer igual es una estrategia que sí, se podría implementar como dentro de lo mínimo. Sí. Pero ¿qué otras de repente has escuchado que otros servicios quizás están disponibles para personas que no tienen mayor red a qué recurrir? Bueno, hay algunas páginas que tienen ayuda online de salud mental, que ahí después lo podemos dejar como dato. Sería bueno hacer ese dato. Ahora, pensando un poco en este caso, quizás habría que ver si es que estas personas pueden movilizarse, de repente podrían ayudar en algunas tareas pequeñas como barrer, o si la persona el cuidador está cocinando y, por ejemplo, necesita desgranar algo, podría ser como tratar de disminuir su carga. Exacto. Que tiene que ver con las tareas más de la casa, ¿cierto? Exacto. Yo me acuerdo que dentro de esas cosas que me quedaron grabadas de la universidad, estaban como estas técnicas de conservación de la energía, y había una técnica que era la técnica de las 4P, y que me quedó súper grabada porque era fácil como de aprender, ¿cierto? Y en el fondo las 4P eran: la primera era pausas, o sea, acordarse de descansar, de parar un poco, y en esta pausa de repente uno puede hacer esta misma respiración que practicamos recién, ¿cierto? Lo importante que es parar, respirar, descansar también como entre actividades. La segunda P era de planificar, donde lo ideal sería que uno pudiese como anotar, hacer una pequeña lista
de ya, qué cosas son las que tengo que llevar a cabo y anotarlas y luego planificar como ya, esto lo puedo hacer tal día, esto lo puedo hacer este otro día, o no sé, las tareas que son más pesadas, por ejemplo, dejarlas para el momento del día en que uno tiene más energía y las tareas más livianitas para cuando uno está más cansado, quizás en la tarde. Y de ahí pasamos a la tercera P, que era priorizar. O sea, de todas estas tareas que yo vi que tenía que hacer, que planifiqué, las organicé, eh, ¿cuáles efectivamente son importantes de realizar? O sea, es importante que, no sé, por ejemplo, haga el baño todos los días o basta con que lo haga día por medio. O es importante que de verdad, no sé, me esfuercen a hacer un menú de restaurante cuando en verdad puedo simplificarme la vida y quizás también como, no sé, pedirle a alguien que si no me puede visitar, pero que me traiga comida. Claro. O congelar también. Congelar, por ejemplo, Claro. priorizar lo que es efectivamente importante y que es impostergable de hacer. Y la última pera de cuidar siempre las posturas, como no nos sumemos, ¿cierto?, a esta como carga mental, una carga como más física de, o sea, si tengo que desgranar porotos, ¿para qué lo voy a hacer parado si lo puedo hacer sentado? Tratar de como de cuidar las posturas en términos como de no mantener posturas incómodas por mucho tiempo, ¿cierto? Así que esa era la técnica de las 4 P, que me acuerdo que me quedó súper grabada, siempre la doy ahí como tip. Entonces, que era pausas, planificar, priorizar y cuidar las posturas. Mira, estoy viendo que están apareciendo algunas otras preguntas. Voy a aprovechar ahí de permiso, un tema técnico, vamos a poner a cargar acá el teléfono, que la batería anda como al 3 y al 4. Mira, acá por ejemplo, Vinti nos dice, se me ocurre que también se pueden realizar actividades recreativas en conjunto con las personas mayores. En conjunto con las personas mayores, ¿cierto? Y que para la cuidadora sean entretenidas y que también estén como asociadas al cuidado del hogar. Entonces, efectivamente, uno de repente quizás no va a poder hacer como grandes cosas, grandes tareas, quizás no va a poder jugar a las cartas, al póker, pero sí podríamos hacer una actividad simple que la persona que cuidamos pueda disfrutar, ¿cierto? Que escuchar música, por ejemplo. Bailar, que a todos nos hace bien. Claro. ¿Cierto? Bailar de repente con música que nos guste. Claro. Hace poco habían ustedes compartido un video sobre el rum rum. También sí. Podría ser. Sé que lo han confeccionado. Y ¿qué más? Por ejemplo, otras actividades que se pueden hacer en conjunto tienen que ver con hacer gimnasia. Yo creo que hacer actividad física es una actividad de autocuidado y que nos beneficia a todos, no solamente a la persona que cuidamos, sino a nosotros también. Quizás ahí les invitamos a revisar los videos que están en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Que también estamos publicando en Facebook con rutinas de gimnasia. Exacto. Que la persona pueden realizar en conjunto, claro. Que es un minuto más de distensión, más que como de dejar de rabiar un rato. También ustedes habían compartido unos cuadernillos con actividades sugeridas. Y, a ver, acá tenemos otras preguntas. Dice, por ejemplo, ¿nos podrían orientar en cómo saber cuándo y cómo pedir ayuda y cómo solicitar ese apoyo ahora en el contexto del coronavirus? Esto justo se me adelantó ahí nuestra no es auditora, es espectadora, participante. ¿Cuáles serían esos signos de alerta en que yo digo como necesito pedir ayuda? O que yo detecto, por ejemplo, en, no sé, si mi mamá es cuidadora, así como, mamá, estos son signos de alerta, hay que pedir ayuda. ¿Cómo podemos reconocer eso? Muy buena pregunta. Es importante reconocer que efectivamente hay señales de alarma. Por ejemplo, personas que están con un estado de tristeza por periodos de más de 2 semanas, cuando hay ideas muy pesimistas, de desesperanza, cuando la persona, por ejemplo, menciona ideas en torno a la muerte, cuando aparece una ideación suicida, incluso puede haber una planificación. Eso es una señal de alarma que puede estar reflejando, por ejemplo, un trastorno depresivo. O, por ejemplo, si es que hay personas que ya tienen
Patologías psiquiátricas como trastornos de depresión mayores, trastornos bipolares, por ejemplo, si es que notan un cambio muy brusco de su estado de ánimo, en que la persona deja de bañarse, de levantarse, cuando esta persona deja de comer, empieza a bajar de peso, o por ejemplo, si esta persona se empieza a aislar, o incluso empieza, por ejemplo, a no respetar las medidas de cuarentena, empieza a salir, a exponerse, mencionando que en realidad le da lo mismo contagiarse, esas son señales de alarma. Ya. Esto como también de no disfrutar las cosas, Exacto. de no querer levantarse. Claro, hay un síntoma que se llama anedonia, que es por ejemplo, cuando dejan de disfrutar cosas que anteriormente sí disfrutaban. Por ejemplo, una persona que le gustaba mucho pintar, cocinar y deja de repente de hacerlo, eso ya hay que pensar que puede estar gatillándose un cuadro depresivo. ¿Y qué hacer en esos casos? ¿Cómo sugerirías, considerando que pucha, uno no puede de repente acudir al consultorio, al COSAM, que están con las versiones quizás más restringidas? Claro, bueno, ahí depende mucho de la persona donde esté inscrita. Habitualmente, bueno, acá en Quintún yo por lo menos estoy viniendo acá todos los miércoles, pero todo el resto del equipo están viniendo, pueden llamarnos a nosotros. Por otro lado, si ustedes tienen atención en los centros de salud familiar, también hay equipos de salud mental que ellos están haciendo sobre todo un trabajo de seguimiento telefónico, pero en casos más graves como los que mencionaba, existe la posibilidad de poder tener atenciones presenciales, en el caso de los SPAM, por ejemplo. Claro. Ahora, si es que hay un alto riesgo suicida, ahí tendrían que recurrir a la urgencia psiquiátrica. Acá nosotros en el Servicio Oriente contamos con el Hospital Salvador, que ellos atienden, ahí tienen ciertos horarios, y también está el Instituto Psiquiátrico Horvitz. Pero eso en caso de que la persona tenga, por ejemplo, una planificación suicida o ideas parecidas, por ejemplo, frente a los familiares, ahí esos son centros de urgencia que tienen 24 horas. Y porque yo sé que para los casos quizás no tan severos, igual hay más opciones. Tengo entendido que Senama, por ejemplo, con la Fundación Míranos, tienen habilitado un servicio como de telefónico, donde la fundación, a través de sus profesionales, muchos psicólogos, es una fundación que está especializada también en temas de suicidio en personas mayores, y un teléfono que está disponible para poder conversar, ¿cierto? Como descargarse realmente emocionalmente esta sobrecarga. Y el igual Fundación Ámanos, por ejemplo, que también hemos trabajado nosotros acá en Quintún con ellos, también están con un servicio como telefónico, y así el Arzobispado también tiene otro, hay otras fundaciones que también están como con este tipo como de acompañamiento telefónico. Exacto. Que puede ser útil, claro, quizás no en los casos más severos y que requieren más la urgencia, pero sí un poco, yo siempre digo, como que nos ayuda un poco a liberar ahí la presión de la ollita a presión, como cuando uno le abre la tapita, para que no se mande la explosión y deje la embarrada, ¿cierto? Es mejor ir liberando de a poquito la presión, ¿cierto? Y es súper importante también el que ustedes puedan comunicar las emociones, por ejemplo, si viven con sus familiares, hablar de lo que les pasa a cada uno, o hablar, si es que no están presencialmente, importante mantenerse conectado a través de los teléfonos, pedir ayuda, esto lo he dicho varias veces y lo sigo reiterando, es muy importante que no se vayan hacia adentro, voten esas emociones. Hay personas que a lo mejor les cuesta hablar de esto, hay otras formas también de liberarlo a través de la música, del dibujo, también hay otros mecanismos. Sí, yo creo que somos una cultura que es bien buena, como se dice en bien chileno, para sacarle el poto a la jeringa. Exacto. Como de que nos preguntan, ¿cómo está? No, súper bien, y uno pone como esta máscara, además de que hay mucho prejuicio, siento yo, también en torno al tema de la salud mental, y sobre todo en generaciones más mayores, donde ir al psicólogo, ir al psiquiatra, o admitir que uno está deprimido es como cosa de que uno está loco. Exacto. Y a muchos cuidadores les pasa, por ejemplo, que
que yo les llamo las personalidades robles, que no les gusta mucho esto de expresar emociones. Entonces es importante tratar de sacarse estas máscaras y si tienen ganas de llorar, llorar cuando sientan ganas, ¿sabes? Porque efectivamente la pandemia es una situación que remueve muchas emociones, genera efectivamente mucho miedo y como hablábamos al inicio, es un estado que necesitamos con mayor razón hacer catarsis, comunicarnos. Súper importante eso, como aprender a también escucharse uno mismo. Exacto. A veces hacemos mucho oídos sordos a escucharnos a nosotros y a veces también como nuestra salud mental nos habla a través de la salud física, de esa molestia, que estoy más contracturado acá, claro, ¿cierto? Y lo otro que yo me pregunto es como, ¿por qué es tan importante? O sea, creo y espero tenerlo yo claro, pero me gustaría compartirlo, ¿cierto?, con los que nos están viendo. ¿Por qué es importante que un cuidador se preocupe y trabaje este tema de la sobrecarga? ¿A qué nos puede llevar una sobrecarga mal manejada? Bueno, una ansiedad patológica, que es la ansiedad en la cual la persona siente que ya esto se sale de control, que es una olla de presión. El otro riesgo que puede tener este cuidador es de caer en un estado depresivo mayor, y si esto se mantiene posteriormente, pueden aparecer ideas de muerte. Entonces eso hay que tener ahí mucha alarma frente a esto. Súper. Voy a volver a acercarme aquí al primer plano a revisar nuevamente si es que acá han aparecido. A ver. Acá pregunta alguien, ¿cómo enfrentar el hecho que en una de esas personas, cómo enfrentar el hecho que en una de esas ahora hay más personas apoyando los cuidados que pueden estresar a la cuidadora principal? Claro, o sea, en el fondo que a veces el cuidador se puede ver enfrentado a un sobrecuidado. ¿Ya? Claro, ahí nos pregunta una usuaria. ¿Dónde están soplando las preguntas acá que no lo logré encontrar? Sí, claro, acá dice. Tenemos acá nuestro pajarito que nos va soplando las preguntas porque estamos un poco lejos de la pantalla. Claro, ¿cómo enfrentar el hecho que en una de esas ahora hay más personas apoyando en los cuidados? Claro, efectivamente, de que, por ejemplo, hay tanta gente en la casa que todo el mundo quiere ayudar y a veces ese todo el mundo quiere ayudar implica que colapsan un poco quizás este cuidador con los sobreasisten. Y en el fondo tantas manos que ayudan a veces más entorpecen que apoyan. Claro, ¿cierto? Ahí lo que podrían hacer es, por ejemplo, organizarse por turnos, de repente que un familiar cuide ciertas horas al paciente para que el cuidador principal pueda destinar ese tiempo a otras cosas. Eso podría ser, por ejemplo, un ejemplo. Claro. Yo sé que también es importante que muchas veces efectivamente la gente tiene como estas ganas de ayudar, pero no todos quizás nos pueden ayudar de la misma forma. Entonces, si de repente todos quieren ayudar, bueno, en primer lugar, aprender a decir que no. Así como tengo que aprender a pedir ayuda, también tengo que aprender a decir, no, quizás para esto no. Y poner límites. Poner límites, sobre todo cuando es alguien, porque también, ¿qué pasa? Así como cuando uno dice, estoy embarazada y todo el mundo te empieza a dar consejos de la guagua, y cuando uno ni siquiera los ha pedido, ¿cierto? Claro. Ahí uno tiene que saber decir no gracias, ¿cierto? No quiero consejos de una forma educada, ¿cierto? Que no hiera a la otra persona, pero también aprender que hay personas que nos pueden ayudar de distintas formas, quizás si el tema es el riesgo de ir al supermercado o me gustaría poder pedir una compra por internet, pero yo no sé cómo hacerlo, o sea, ya tú te puedes encargar de hacer las compras. El otro es el encargado de ir a retirar los medicamentos al consultorio. El otro puede ser prestar una oreja, de repente hay algunos que nos pueden ayudar con escuchar. Pero la idea en el fondo es tratar de realizar estrategias que son adaptables a cada situación familiar, con el fin de evitar exponerse al contagio en el fondo.
Claro, quizás puede haber algún nieto que nos ayude, no sé, grabando un CD con Claro. música que le guste o con Exacto. películas de la época que le gusten, Claro. Y no necesariamente como en estar involucrándose en el cuidado directamente Claro. de una persona, ¿cierto? Porque a veces muchos que opinan es agobiante, efectivamente. ¿Ya? Bien, ya vamos a ir cerrando porque estamos cercanos, recuerden que las transmisiones duran máximo 1 hora y se cortan sin aviso, así que los invitamos a que los que tengan alguna pregunta guardada en el tintero la puedan escribir, ¿cierto?, a través del chat de Facebook o de Instagram, y para nosotros aprovechar como de ir respondiendo a estas preguntas antes de dar cierre, ¿cierto?, a nuestra transmisión. Carla, por último, en algún momento mencionaste que hay algunas plataformas que están entregando algún apoyo como de salud mental. Quizás nos quieres como, dijimos que íbamos a dar el dato, pero no lo hemos dado. Bueno, que hay varias plataformas. Por ejemplo, en el caso puntual de las personas con demencia está la Sociedad Chilena de Alzheimer, donde hay varias instituciones. La corporación. La corporación Alzheimer. Claro. Por ejemplo, si hay personas que tienen un trastorno afectivo bipolar dentro de la familia, o quizás no hay el cuidador directo, pero hay algún familiar ahí, está la Sociedad Chilena de Trastornos Afectivos Bipolares. También hay una página que se llama Sonepsin. Bueno, ahí las vamos a dejar. Perfecto, sí. Súper. Acá también pregunta a otra persona, ¿qué es el síndrome del cuidador como quemado? Bueno, tiene que ver con un cuidador que está sometido a altas cargas de estrés, donde se siente imposibilitado de cuidar, incluso empieza a tomarle rabia a la persona que cuida, siente que está muy desbordado, a veces puede actuar incluso con mayor violencia, entonces eso también es un síntoma. Un factor de riesgo como de maltrato, por ejemplo. Exacto, puede ser un factor de riesgo de maltrato hacia el cuidador, hacia la persona que cuida. Sí, yo ahí siempre que en el caso de las personas con demencia, que son muchas las situaciones desafiantes que uno vive como en el día a día, ¿cierto? Desde tener la paciencia suficiente para responder 10 veces la misma pregunta, ¿cierto? Escuchar 4 veces el mismo chiste en 10 minutos, hasta también manejar estas conductas cuando no me quiere hacer caso, dicen como está porfiado, ¿cierto? Efectivamente son hartas las situaciones desafiantes, pero yo también siempre le digo como a los cuidadores con los que me toca interactuar, que también aprendan como a elegir qué batallas dar al final, porque si quieren ir a dar todas las batallas, al final yo creo que el pobre soldado no nos va a servir para otra guerra. Entonces, también de repente elegir como ya, es tan terrible que, por ejemplo, desordene el cajón y lo vuelvo a ordenar y lo desordene, tengo que yo estar ahí encima diciéndole que no lo haga y aguantando quizás como un mal rato, o es mejor como dejar que lo haga porque al final es menos lo que rabeo, quizás ordenándolo rápido después. Claro, eso habla de ser más flexible de repente a esas situaciones. Claro, o sea, como... Claro. Es importante, no sé, siempre digo, la mejor estrategia es seguirle la corriente, porque a la larga vale la pena involucrarse en una discusión que no va a llegar a puerto. No, mejor sigamos la corriente y eso nos facilita un poco la vida. Entonces, claro, aprender a elegir hasta qué batallas dar, ¿cierto? Exacto, y como comentario final, frente al tema de la pandemia, quizás hay algunos casos donde entregar toda la información puede ser más bien angustioso para la persona con demencia. Entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de quizás explicarle a la persona que hay que tomar mayores cuidados, pero sin dar tanto detalle para no tampoco generar pánico. Claro. Y aumentar un poquito más la supervisión. ¿No? Informar, pero sin como angustiar. Claro, si quizás esta persona no se lava las manos, ayudarlo, el tema de la distancia social también, que haya un trabajo de mayor supervisión y paciencia, que es lo que siempre se ha requerido en estos casos. Súper. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos en nuestro nuevo capítulo de Mirar Alrededor. Y bueno, si queda alguna pregunta sin contestar que se nos haya pasado, no se preocupen que las revisamos siempre después.
después y respondemos por mensaje directo. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos y obviamente me imagino que nos veremos en otra transmisión. Esperamos poder mantener también con o sin coronavirus esta dinámica, este formato que la verdad que es bastante entretenido y nos permite interactuar también con nuestros amigos virtuales ahí de las redes sociales. Exacto. Bueno, yo quiero agradecer a la audiencia y también principalmente al equipo por permitirme también participar en esto. Así que, pero por supuesto, parte de acá del equipo nosotros. Como diría Cerati, gracias totales. Gracias totales, muy bien. Así que los esperamos próxima semana, próximo jueves a las 4, siempre vamos a ir turnando entre miércoles y jueves, semana a semana, próximo jueves, aquí también en el mismo canal, a las 4 de la tarde, misma hora, mismo canal, así que los esperamos. Un abrazo grande y atentos a las redes, a todas nuestras actualizaciones. Que estén bien.